de julio damos comienzo al programa 351 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 351, que corresponde al miércoles 20 de julio. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica que informa Hugo Muleiro. A continuación, la columna de política nacional de Carlos Olubica. Y cerrando el bloque, la columna de Jorge Manchinelli, que hoy presenta el complejo industrial militar de Estados Unidos. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por dos situaciones que vulneran derechos humanos y para informarles sobre todos nuestros medios de comunicación. Y así pasamos al segundo bloque, que arranca con nuestro columnista invitado de hoy, Ricardo Capdevila, y este título: ¿Sometidos o soberanos? A continuación, la columna de energía de Juan Carlos Tieso, que expresa: el costo de la energía, de eso no se habla. Finalmente, y cerrando el bloque y el programa, Alejandra Velaglia y su columna 10 años de femicidios vinculados. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 20 de julio de 1951. El Congreso de la Nación sanciona la Ley 14.037, por la que los territorios nacionales de Chaco y La Pampa se transforman en provincias argentinas. El 8 de agosto de ese año, Perón promulgó la ley. 20 de julio de 1976 se produce la Noche del Apagón en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy. Así se conoce a la serie de secuestros y desapariciones, muchos de ellos realizados con vehículos del Ingenio Ledesma, que tuvieron lugar en varios días sucesivos, entre los días 20 y 27 de julio de ese año, en el marco de cortes de suministro eléctrico. 23 de julio de 1935, el senador electo Enzo Bordavere es asesinado en el Congreso de la Nación en medio del debate de las carnes, liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado los negociados ilegales entre las empresas inglesas y el gobierno. 26 de julio de 1890 estalla la Revolución del Parque en Buenos Aires contra el gobierno oligárquico conservador de Juárez Selman, con la consigna «Patria o muerte». La Junta Revolucionaria estaba presidida por Leandro Alem. Aunque la revolución fracasa, Juárez Selman renuncia poco después. 26 de julio de 1949, Eva Perón inaugura en el Teatro Cervantes
la primera Asamblea Nacional del Movimiento Femenino Peronista. Se canta por primera vez Evita Capitana. 26 de julio de 1952. Pasa a la inmortalidad Evita, jefa espiritual de la nación. En su testamento, conocido como Mi voluntad suprema, escrito de puño y letra poco antes de morir desde su lecho de enferma el 29 de junio, y que fuera leído por un locutor oficial el 17 de octubre de ese año, Evita dice: «Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esta es mi voluntad absoluta y permanente, y es por lo tanto mi última voluntad. Donde está Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para quererlos con todas las fuerzas de mi vida y con todo el fanatismo que me quema el alma. Yo estaré con ellos para que sigan adelante por el camino abierto de la justicia y de la libertad hasta que llegue el día maravilloso de los pueblos. Yo estaré con ellos peleando en contra de todo lo que no sea pueblo puro, en contra de todo lo que no sea la raza de los pueblos. Yo estaré con ellos, con Perón y con mi pueblo, para pelear contra la oligarquía vendepatria y farsante, contra la raza maldita de los explotadores y de los mercaderes de los pueblos». 26 de julio de 1953 se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro y su hermano Raúl dirigieron la operación que debe considerarse el inicio del movimiento de la Revolución Cubana. La prensa opositora le cuenta los días a Batakis, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La flamante ministra de Economía es presentada como carente de todo sustento político y pasó de ser atacada por cristinista a ser descrita como víctima del hondo silencio kirchnerista en la continuidad de una estrategia de desestabilización que en verdad tiene como objetivo a todo el gobierno. ¿Cuánto durará Batakis?, preguntó el viernes Bonelli en Clarín, escudándose en supuestos informes de la carroña bancaria y financiera internacional que se expresa tanto en Wall Street como en golpes en la pequeña plaza cambiaria de Buenos Aires, con sucesivas subas del dólar, alentadas y multiplicadas en títulos que proliferan tanto en el Gran Diario como en La Nación, Infobae y la interminable lista de medios satélites colonizados y o aliados. La ministra, por descarte, como este dispositivo de choque la presentó por unanimidad en los primeros días, pasó a tener rasgos de racionalidad por sus anuncios fiscalistas que, sin embargo, el poder económico rechazó detrás de la vieja fachada reacción de los mercados. Es que Batakis no llegó, al menos hasta ahora, a mostrarse como instrumento de la fórmula que La Nación postula con claridad en una nota de Jacqueline del lunes 18. Ajuste sin límite y sin piedad, con los costos políticos y sociales que le correspondan y su irremediable impacto en las urnas en 2023. Para debilitarla, hubo, desde el mismo momento de los anuncios, repetidas señalaciones diarias sobre el silencio de la vicepresidenta y la porción del Frente de Todos que le responde. No faltan párrafos de apurado desprecio por la recuperación del diálogo entre el presidente y Cristina Kirchner, una tregua que no puede durar, se esperanzó Clarín el sábado y lo repitió el domingo. La Nación, que al igual que los demás medios opositores llevaba la cuenta de los días en que presidente y vice no se veían ni hablaban, protesta ahora por la recurrencia de herméticas reuniones. Paz frágil
inminencia de otra guerra en el frente de todos y vacío de poder son definiciones con las que Morales Solá se acercó en La Nación, casi sin disimulo, a la sentencia mediática que dio por consagrado el asalto al poder en 1976 con aquel siniestro "todo está dicho". Los segundones hicieron coro, como sentencia, presidente que no preside, que firmó Rodríguez Llebrá. Y todo esto ante una sociedad sublevada, como la pintó el domingo Morales Solá, sin sonrojarse por una desopilante recuperación del clima de 2001 y aquello de piquete y cacerola, solo que esta vez es algo así como piquete y 4x4, por las acciones de la patronal agraria. Eso sí, la coordinación editorial para la embestida tiene sus matices, como se vio en el anuncio en tapa de las causas de la queja agrobarca, por la falta de gasoil y la presión fiscal, tituló Clarín. Por la presión fiscal y la falta de gasoil, tituló La Nación. El ataque no está exento de maniobras defensivas. La Nación le dio un lugar pequeño en su portada al oprobioso fallo que benefició a Macri en la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Clarín ni siquiera le dio esa visibilidad, aunque, obvio, el jefe de la gavilla de judiciales del diario aplaudió la decisión en una modesta página 16. Es que el entusiasmo mayor en este campo sigue estando reservado para el fiscal Luciani, cuya acusación a la vicepresidenta en la causa por la obra pública viene siendo anticipada en cuotas perfectamente dosificadas. Párrafos textuales publicados en Infobae de un alegato que será conmovedor, como dijo Morales Solá en mayo. Sí, en mayo. Y que se volverá merecedor de ser colgado como un cuadro, como reforzó el domingo Van der Koy en Clarín. Son periodistas sagaces que acceden a medidas judiciales semanas y meses antes de que ocurran, igual que aquel anticipo de Clarín sobre el dictamen manipulado para convertir el suicidio del fiscal Nisman en asesinato. Ya no rinde tanto, en cambio, el manoseado asunto del avión terrorista. Es que Pañi, en La Nación, ya explicó que el escándalo es en verdad un tiro por elevación de la inteligencia de Estados Unidos a Israel al presidente Biden, para que no avance en un eventual acuerdo con Irán por su programa nuclear. No obstante, la maniobra aún no está perdida. Infoemba le dio amplia visibilidad a Einat Kranz-Niger, responsable en Israel de las relaciones con América Latina, quien dijo e hizo título: "Esperamos que la Argentina se pronuncie muy claramente en contra del programa nuclear de Irán". Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 18 de julio, pasadas las 17:30. Después de varios meses sin diálogo, con tensiones internas crecientes y diferencias expuestas puertas para afuera del frente de todos, Cristina y Alberto volvieron a conversar cara a cara, varias veces en las 2 últimas semanas. Este hablar de manera personal y directa, sin la intermediación de voceros off y on the record y de los medios de prensa, resultaba tan imprescindible como saludable en el marco de la situación cada vez más crítica que vivimos los argentinos en un contexto mundial también cada vez más difícil. La recuperación del diálogo entre el presidente y la vicepresidenta no significa que se resolvieron las diferencias entre ellos, sino que decidieron al fin procesarlas de otra manera menos traumática para el pueblo argentino. Dijo Cristina:
Así como no me pueden obligar a cambiar mi forma de pensar, yo no puedo obligar a nadie a que lo haga con la suya. Nuestro gobierno enfrenta el desafío, para nada sencillo, de frenar el feroz ataque especulativo del poder económico concentrado, que empezó, vale la pena decirlo, antes de la salida de Guzmán, y a la vez atender la urgencia de la deuda social. El ataque especulativo, que cuenta con el apoyo de la oposición política, mediática y judicial, se traduce en dos problemas fundamentales que se realimentan entre sí: la corrida cambiaria y la inflación. Ambos requieren respuestas rápidas y efectivas, que eran imposibles en una situación anterior de conflicto expuesto en el frente de todos, que son muy complejas de todos modos en la nueva instancia abierta por Cristina y por Alberto. La suba desbocada y artificial del dólar y su impacto en los precios, a su vez, acrecientan la deuda social no resuelta todavía, pandemia y guerra en Ucrania mediante, pero que fue una promesa de campaña de nuestro gobierno. Todo con el condicionante enorme del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la más pesada herencia de la pandemia macrista. Las respuestas al ataque especulativo y a la deuda social parecen chocar por ahora en su resolución inmediata. Frenar las subas del dólar y de los precios, amén de extremar los controles y las regulaciones por parte del Estado, requieren de medidas macroeconómicas que permitan ordenar la situación. Si no se recupera el control de estas variables, cualquier intento de mejorar ingresos de los sectores populares se vuelve efímero y hasta contraproducente en cierta medida porque alimenta la especulación. Hace apenas 2 meses el gobierno decidió un refuerzo importante para jubilaciones y una ayuda extraordinaria a trabajadores informales, monotributistas y empleadas domésticas que se diluyó rápidamente. Hoy casi nadie recuerda estas medidas. Pero las necesidades de los que menos tienen presionan por respuestas rápidas, inmediatas. Los movimientos sociales, con marcadas diferencias entre sí, coinciden en el reclamo a través de movilizaciones que prometen replicarse en el futuro. Funcionan a la vez como contención de una protesta que sin ellas podría terminar mal y favorecer los intentos golpistas de los especuladores. En sus primeros anuncios, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, apuntó prioritariamente a tratar de retomar el control de las variables económicas desbocadas. Quedó pendiente, por ahora, el abordaje de la deuda social, pero como dijimos antes, eso se vuelve ilusorio si no se frena la disparada del dólar financiero y de los precios. Desde algunos sectores del Frente de Todos la criticaron por sus primeros pasos en la gestión, pero Cristina y quienes le responden más directamente se mantuvieron en silencio. Un silencio que alguien puede interpretar como desacuerdo o toma de distancia de lo anunciado, aunque también puede significar, y es lo que personalmente creo yo, que la vicepresidenta entiende que en esta coyuntura no había espacio para hacer otra cosa muy distinta. Mientras tanto, dio aire públicamente a la idea de un salario básico universal y alienta la formulación de un proyecto de ley en el Senado de la Nación, aunque con otro nombre que podría ser asignación complementaria, con el concepto de que hablar de salario
refiere a una relación de dependencia, que en este caso no habría, y que no sería universal porque abarcaría, valga la redundancia, a un universo acotado de beneficiarios y beneficiarias, similar a quienes recibieron en su momento el ingreso familiar de emergencia y hace 2 meses la ayuda extraordinaria de 18.000 pesos. Además, siguen en gateras el gravamen a la renta inesperada y el impuesto a los activos no declarados en el exterior para el pago de la deuda con el FMI. Ambos proyectos requieren de arduas negociaciones en la Cámara de Diputados. Pero es evidente que, más temprano que tarde, un gobierno nacional y popular tendrá que atender la deuda social. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. Buen día para todas y todos. Viendo lo que vendrá en el curso que tiene la nave insignia del capitalismo mundial, que hasta ahora ha sido Estados Unidos. La nave insignia esta ha quedado encallada en una playa de la que parece que no va a salir. ¿Por qué? Porque la conducción mundial de la economía, que estuvo a cargo y en cabeza de Estados Unidos, está basada en las armas, en el complejo industrial militar. Y de eso vamos a hablar un poco. En la edición de ayer, domingo 17 de julio, el diario Tiempo Argentino publicó una nota del periodista Demián Verduga, titulada "Una máquina de matar que cuesta 840.000 millones de dólares". Esa máquina de matar no es otra que el complejo industrial militar de Estados Unidos. El Congreso de ese país aprobó el jueves último un presupuesto militar de 840.000 millones de dólares para el año 2023. Es el mayor presupuesto militar del mundo, 10 veces superior al de Rusia, 4 veces mayor que el de China, que por su dimensión geográfica tiene el ejército más poblado del planeta. El gasto en defensa de Estados Unidos equivale a casi 2 años del Producto Interno Bruto de la Argentina. Demián Verduga referencia a sus datos en el informe Los 5 pilares del complejo industrial militar de Estados Unidos, publicado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Ese informe es autoría de Rodríguez Tremblay, economista canadiense de larga y reconocida trayectoria en producción de libros, entre ellos El Nuevo Imperio Americano. En su blog publica artículos e informes sobre hechos que influyen en el equilibrio internacional. Por ejemplo, sobre la OTAN. En agosto del 2007, hace 15 años, Tremblay se preguntó retóricamente: ¿por qué no abolir simplemente la OTAN? Con ironía acorde con la realidad, escribió que el objetivo de ese organismo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hoy, aclara quién está hablando, extendida al control mundial, es decir, pasaron de Europa al control del mundo, era mantener afuera a los rusos, esto lo dice Tremblay, era mantener afuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. Su función fue y es ser un instrumento político-militar del imperio estadounidense y no una entidad europeísta. Ese imperio político-militar sostenido por el complejo industrial militar tuvo sus críticos internos. En enero de 1961, Eisenhower, al terminar su mandato presidencial, declaró: la conjunción de un sistema militar inmenso,
y de una gran industria armamentística es algo nuevo en la experiencia estadounidense. En los consejos de gobierno, dijo Eisenhower, debemos guardarnos bien de que el complejo industrial militar, escuchemos esto, debemos guardarnos bien de que el complejo industrial militar llegue a tener una influencia injustificable, sea o no alentada. Hay potencial, y seguirá viéndolo, para que se produzca ese desastroso aumento de poder a todas luces inapropiado. El general Douglas MacArthur, en un discurso del 15 de mayo de 1951, alertó sobre los peligros de ese complejo, diciendo que nuestro país vaya ahora encaminado hacia un modelo de economía basada en las armas es parte del modelo general de una política desacertada, alimentado con ayuda de una psicosis inducida artificialmente, de histeria de guerra nutrida a partir de una propaganda incesante alrededor del miedo. La combinación de guerras y negocios está en la genética de ese Estado, condición advertida desde George Washington hasta Eisenhower. En la actualidad, la industria de armas y la guerra permanente se han convertido en una gran parte del negocio de los Estados Unidos. Por ejemplo, las guerras electrónicas, que son sinónimo de grandes contratos con costos altísimos, grandes beneficios y grandes posibilidades de empleo para todos aquellos que conforman el necesario engranaje militar. Rodríguez Tremblay sostiene que los ataques terroristas del 11 de 11 de septiembre de 2001 supusieron una bonanza para el complejo industrial militar estadounidense. Fue un acontecimiento, un nuevo Pearl Harbor, dice, por el que algunos habían estado abiertamente esperando. La razón, pregunta y se contesta, esos ataques dieron el pretexto perfecto para desarrollar gastos militares que en gran medida se deseaban tras la desaparición del Imperio Soviético. Y además proporcionaron el fundamento para aumentarlos de modo espectacular, sustituyendo la guerra contra el comunismo y la Guerra Fría contra la Unión Soviética por una guerra antiterrorista y una guerra contra los islamistas. En esta nueva perspectiva, las puertas del gasto militar podían abrirse y fluir de nuevo. El desarrollo del cada vez más sofisticado armamento podría continuar y miles de corporaciones y cientos de distritos políticos podrían seguir llevándose los beneficios. Los costos serían asumidos por los contribuyentes, por los hombres y mujeres jóvenes que morirían en combate y por las remotas poblaciones que yacerían bajo la lluvia de bombas que caerían sobre ellos y sus hogares. En septiembre de 2000, escribe el economista canadiense, cuando el Pentágono emitió su famoso documento estratégico titulado Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos, se expresaba la creencia en que el tipo de transformación militar que los planificadores estaban considerando requeriría de algún, escuchemos esto, requeriría de algún suceso catastrófico y catalizador, algo así como un nuevo Pearl Harbor, para que fuera posible venderle el plan al pueblo estadounidense. Fueron, dice Tremblay, o intuitivos o afortunados, porque un año más tarde ya tenían el nuevo Pearl Harbor que estaban esperando, que fue las Torres Gemelas. El complejo industrial militar necesita guerras, muchas y sucesivas guerras para prosperar. El equipamiento militar viejo tiene que ser reparado y reemplazado cada determinado tiempo si hay una guerra en marcha. Pero para justificar el enorme costo que supone tener que desarrollar armas cada vez más mortíferas, se necesita que haya un clima constante de temor y vulnerabilidad. Por ejemplo, dice Tremblay, hay informes elaborados por observadores internacionales y personal médico acerca de que los ataques en Oriente Próximo durante el verano de 2006 facilitaron el uso de nuevas armas hechas en Estados Unidos.
Oriente Próximo es la región del Oriente más próxima al Mediterráneo. Se informó que esas armas incluían bombas de uranio, entre otras novedades, incluían bombas de uranio y además era un uranio empobrecido, radioactivo, que dura décadas. Para construir un pacto suficientemente fuerte como para llevar a un país democrático por la senda de una permanente economía de guerra, se necesita una alianza de intereses entre militaristas, industriales, políticos, aduladores y propagandistas. Y a continuación, el economista canadiense identifica los 5 pilares del complejo industrial militar que pueden encontrarse en los Estados Unidos. El primer pilar es el sistema militar estadounidense propiamente. En 1991, al final de la Guerra Fría, el presupuesto de defensa de Estados Unidos era de 298.900 millones de dólares. ¿Y ahora de cuánto es? 840.000 millones. La estimación de los gastos militares estadounidenses se aproximan a la mitad de los desembolsos militares mundiales. 50% más o menos del total mundial en 2005. A pesar de que la población estadounidense representa menos del 5% y alrededor del 25% de la producción mundial total. Como porcentaje, los gastos militares estadounidenses absorben un mínimo de un 21% del presupuesto de ese país. Un presupuesto militar que hace posible sostener un aparato con capacidad para hacer un gobierno dentro de otro gobierno. Porque eso es el complejo militar de Estados Unidos. Es un gobierno dentro de otro gobierno. El economista canadiense informa que más de 30 millones de estadounidenses, escuchemos esto, más de 30 millones de estadounidenses reciben cheques que tienen su origen directa o indirectamente en el presupuesto militar de Estados Unidos. Suponiendo, dice, que solo 2 personas mayores de edad votan por hogar, esto se traduce en un bloque de unos 60 millones de votantes estadounidenses que tienen intereses por ingresos en el sistema militar estadounidense. Esto es una banderita. 60 millones de votantes. Muy bien. Y entonces, seguimos con esto. Así pues nos encontramos con el peligro de una sociedad militarizada que se perpetúa a sí misma políticamente. El segundo complejo industrial militar de los Estados Unidos está conformado por los contratistas de la defensa privada con miles de compañías subcontratadas. El tercer pilar es el sistema político. Por ejemplo, el expresidente Bush, antiguo petrolero, y el vicepresidente Cheney, expresidente director ejecutivo de la gran compañía de servicios petrolíferos Halliburton en Houston, Texas, que personifica la imagen de políticos consagrados al crecimiento y desarrollo del complejo industrial militar. El cuarto pilar son los centros de inteligencia, o think tank, del sistema. Forman una red entrelazada con sede en Washington, financiados por ricas fundaciones que están exentas de impuestos y que tienen miles de millones de dólares en activo. Esos centros de inteligencia sirven, entre otras funciones, para formar funcionarios que intervienen dentro y fuera del poder estatal, utilizando la misma puerta giratoria que existe entre el sistema militar y los contratistas de defensa. El quinto pilar está conformado por las empresas que manejan la propaganda mediante los sistemas de comunicación. Cerrando nuestro comentario, volvemos a la advertencia del general Douglas MacArthur en un discurso del 15 de mayo de 1951, cuando alertó sobre los peligros de este complejo militar industrial, diciendo que nuestro país vaya ahora encaminado hacia un modelo de economía basada en las armas. Es parte del modelo general de una política desacertada, alimentado con ayuda de una psicosis inducida artificialmente de histeria de guerra y nutrida a partir de una propaganda incesante alrededor del miedo. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala
injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos informarles que este 30 de julio, de no suceder lo que esperamos con ansia hace ya 20 meses, se cumplirán precisamente 20 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalma, Lichita, a quien nosotros llamamos hija, nuestra hija, la hija del pueblo. Esto sucedió en territorio paraguayo. Por eso creemos que, sin lugar a dudas, el responsable es el presidente Mario Abdo Benítez, que festejó como un éxito el operativo donde aparecieron muertas fusiladas las primas de Lichita de 11 años, y ante sus cadáveres festejó eso como un éxito contra la guerrilla de manera mentirosa. Otro responsable material de este hecho es la Fuerza de Tarea Conjunta. Son responsables de la desaparición de Lichita, de la infanticidio de sus primas Lilian y María el 2 de septiembre de 2020, de la prisión de Laura Villalba, mamá de María, y tras una causa armada, y también son responsables todos los nombrados del encierro ilegal con la condena ya compurgada sobradamente de Carmen Villalba, la presa política más antigua de América Latina. Es responsable también el Poder Judicial paraguayo, que arma a su antojo las causas en un mamarracho jurídico, hace galimatías incomprensibles para que la compañera siga presa. Por eso este 26 vamos a relanzar una campaña por su libertad, una campaña internacional. Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guazú, departamento de Mambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, que iba en su cacería, que iba a su búsqueda. Repugna la conciencia universal que en pleno siglo XXI aún se practiquen hechos de desaparición forzada por parte de estados firmantes de convenios internacionales por los derechos humanos. Paraguay es uno de ellos. Denunciamos el retroceso abismal en políticas de preservación de la vida de niñas, niños y adolescentes. El Estado paraguayo cometió crímenes contra los infantes Lilian y María, fusilando y plantando en la escena pruebas truchas, como si se tratara de bajas terroristas en operativos de enfrentamiento con la guerrilla. A esto se lo conoce como falsos positivos. Ustedes habrán escuchado el término, sobre todo referido a Colombia o quizá a otros países de América Latina. Así que convocamos a la más amplia solidaridad con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para encontrar a Lichita, para reclamar por justicia. Nosotros no bajaremos los brazos, seguiremos hasta encontrarla con vida, con vida. Esto tiene que quedar claro. Cuando una compañera desaparece, nosotros no extendemos certificados de defunción. Nosotros luchamos hasta encontrarla con vida. Por eso, si quieren sumarse a esta propuesta, busquen en Facebook ¿Dónde está Lichita?, campaña internacional, y busquen por Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba. Cuando hablamos de Lichita, siempre me viene a la mente la valentía de esta nena en esos días que se quedó solita en el monte, en plena selva, donde no tenía lo que comer y entonces comió sapos y serpientes. Buscó agua como podía y estaba herida en 2 lados y a los 14 años. Por lo tanto, si ella tuvo el valor para enfrentar su circunstancia, ahora nosotros tenemos el deber de enfrentar esta circunstancia hasta su búsqueda. Muchas gracias
por la escucha, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. A la reflexión de hoy la titulo ¿Sometidos o soberanos? Días atrás, en una charla de bar, de café, el día en que Batakis dio sus primeros anuncios, escuché una proyección del país para fin de año. Uno de la mesa dice, decepcionado por lo escuchado de la ministra, que cumpliendo las restricciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como dijo la ministra, se repetirá a fin de año la situación que generó la renuncia de la Rúa, con la crisis de acefalía y descontrol que nos llevó al país a la destrucción. El otro interlocutor, agarrándose la cabeza, le responde que sin cumplir las medidas del Fondo Monetario Internacional, terminaríamos a fin de año como el gobierno de Alfonsín, que fue empujado por distintos sectores para que renunciara. Me pareció una interesante síntesis en donde nos describe que por un lado o por el otro estamos totalmente sometidos. Y en lo personal, mi primera impresión de lo anunciado por Batakis fue que le habló a los mercados, pero me representó el reconocimiento de que como ministra debía someterse a esos mercados por tener una posición de debilidad ante los mismos. Las expectativas eran que una compañera con gestión económica de relevancia en la provincia más importante por actividad y por territorio, tuviera una posición confrontativa, soberana, de imponer a quienes están saqueando, conspirando, desestabilizando, con normas que hoy existen, y en el caso de que no fueran suficientes esas medidas que hoy existen para poner orden en la economía, dictar las normas necesarias que bajo la potestad de un ministro de Economía es imprescindible para poner límites a esos sectores u operadores cipayos. ¿Cuánto miedo, terror y pánico tienen funcionarios y gobernantes? Pero esto me ratifica que la nefasta concentración económica no necesita de golpes de Estado o de mayorías en el Congreso. Son muy persuasivos, aunque no creo que necesiten argumentar sus intenciones, sino solo esgrimir sus amenazas. Claro, tienen muchos antecedentes de terror para que esa persuasión sea efectiva. Tanto en dictadura como en gobiernos democráticos hubo persecuciones, desapariciones, lawfare, carpetazos, con pruebas truchas o sin ellas, pero con jueces puestos por decreto o jugadores de pádel
o quienes creen defender al poder, pero de justicia ni hablar. A través de esta nota o de esta reflexión, convoco a quienes crean que estén capacitados para gestionar como funcionarios de un gobierno popular, pero que además puedan enfrentar al poder no solo en los discursos, sino con decisiones soberanas en beneficio de la población y enfrentando a la nefasta concentración económica que se dedica a saquear y fugar. Necesitamos decisiones soberanas para que una elección entre jubilados y bancos se elija a los jubilados. La realidad es que el sometimiento del gobierno ante los bancos, pagando tasas irreales, haciendo inmanejable una deuda en pesos, diciendo a todo que sí, con la amenaza de no renovar los vencimientos, mientras los jubilados tienen haberes de indigencia, como si fueran subsidios, y no como derechos por haber aportado durante 30 años o a través de moratorias, pero que en todos los casos, son derechos y no un regalo del Estado. Necesitamos decisiones soberanas para saber cuáles son los costos de producir energía en el país. Y si los concesionarios de los servicios públicos han obtenido superrentas sin las inversiones por las que los pliegos los obligaban, en forma inmediata dichos servicios sean estatizados, rescindiendo los contratos por incumplimiento y defraudación a todos los habitantes del país, con sus saqueos y fugas. La actual segmentación es un mamarracho, haciendo que jubilados, desempleados, subempleados, quienes viven de changas o de planes miserables, deban calificar de pobres para no tener que endeudarse para obtener un servicio indispensable, para que los concesionarios puedan llevarse los dólares baratos a cuentas offshore. Es imprescindible que las empresas concesionarias muestren sus costos y estos sean auditados por el Estado. Necesitamos decisiones soberanas para que toda la exportación de materias primas, todo producto exportado de materias primas sin procesar, estén a cargo del Estado. Y de esa manera inducir a la industrialización del país. Pero además evitar el saqueo, la subfacturación, el contrabando y evitar la fuga de divisas o la no liquidación de las exportaciones como están haciendo los cipayos empresarios de multinacionales. Necesitamos decisiones soberanas para que la pauta oficial no sea utilizada para alimentar el negocio del odio, militando para desestabilizar a quienes quieran enfrentar a la nefasta concentración económica. Dicho presupuesto de pauta deberá ser asignado a cooperativas de comunicación y no a multinacionales que fuguen divisas. Necesitamos decisiones soberanas para recuperar el río Paraná con flota fluvial de bandera, con un mantenimiento estatal y ecológico sin afectar la biodiversidad y el ecosistema, con puertos en manos del Estado y no en manos de saqueadores y fugadores de riqueza. Exigimos la derogación inmediata del decreto 949 del 2020. Necesitamos decisiones soberanas para constituir una Corte Suprema que tenga el coraje de hacer justicia, aunque deba enfrentarse a multinacionales o a políticos o a empresarios, pero ante la presentación de pruebas y no de operaciones con pruebas truchas o sin ellas. Necesitamos decisiones soberanas para que los funcionarios o miembros del gobierno, como todo miembro del Congreso o del sistema judicial que esté implicado en el lawfare, se los investigue y se los desafecte de sus funciones y sean juzgados por tribunales de ciudadanos que califiquen de tener el coraje suficiente para que solo los guíe la justicia y no la ideología de quienes sean juzgados.
¿Cómo es posible que causas con pruebas contundentes sean desestimadas o cajoneadas y otras causas sin pruebas tengan procesos abiertos o incluso con penas de prisión preventiva arbitraria? Necesitamos decisiones soberanas para que no haya presos políticos. Basta de excusas sobre incumbencias. Basta de injustas prisiones que solo hacen daño y disciplinan a toda la dirigencia que quiera enfrentar a enemigos de los intereses del país. Necesitamos decisiones soberanas antes de que sea demasiado tarde. La patria está en peligro. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Teso, soy integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y me voy a referir al tema de costos de la energía con el título de eso no se habla en la Argentina. Cuando decimos que de costos no se habla en la Argentina, estamos refiriéndonos a algo que es sustancialmente importante para el país y que lamentablemente desde hace mucho tiempo no forma parte de los análisis que deberían hacerse desde el Estado en referencia al precio de los productos y servicios que las empresas ofrecen a los usuarios y consumidores del país. Obviamente que este no es un tema menor, porque con un simple análisis en una ecuación que considere costos más un beneficio empresarial razonable, en cualquier actividad podríamos llegar a esa famosa meta de lograr precios razonables, que deberían instalarse en nuestra economía, tal cual lo hacen en muchos países del mundo. Pero bueno, esto no funciona así en la Argentina y entendemos que de una vez por todas el Estado debería definir acciones concretas dentro de un proyecto nacional y avanzar firmemente en el conocimiento de dichos costos y lograr que las empresas los pongan a disposición para definir con una ecuanimidad necesaria los precios que deberá pagar la población. Dada la amplia gama existente de servicios de energía, obviamente, en este caso me referiré brevemente al costo del gas natural, que, entre otras cosas, representa el 58% de nuestra matriz energética, seguida por el petróleo con un 27%, lo que demuestra claramente, sumando 85% en total, que nuestra dependencia de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, sigue siendo todavía muy elevada. Bueno, eso será cuestión de otra conversación en referencia a la transición energética hacia energías renovables como en todo el mundo está pasando. Los datos que voy a pasar en referencia a esto han sido tomados de diferentes fuentes informativas de YPF y de otras empresas petroleras, algunas desde sus respectivos balances, otras con información disponible online de sus estados contables y operativos. Pertenecen específicamente al gas natural, obtenido con perforaciones no convencionales, o sea, esto es lo que se llama el shale gas, conocido en el rubro, del yacimiento más significativo del país, o sea, de la formación Vaca Muerta. Voy a pasar algunos datos referidos al costo de extracción, que no incluye transporte ni distribución, sino que son valores en boca de pozo. Los valores que nosotros hemos averiguado, estamos hablando de un costo de extracción de un pozo, digamos, medio de perforación no convencional, que está en el orden de los 10 millones de dólares. El costo de perforación de extracción en boca de pozo es de 0.92 dólares por millón de BTU. Si consideramos los gastos generales, servidumbres, impuestos, regalías, etcétera, etcétera,
y le tomamos más o menos un 65%, que es lo que corresponde al tipo de industria, esto nos estaría dando, ese 65% nos estaría dando $0,60 más por millón de BTU, lo que totaliza un costo total por operador de $1,52. ¿Sí? Ese es el valor al que venimos hablando y el que venimos transmitiendo desde hace tiempo. Consideremos un beneficio razonable. Bueno, una opción puede ser un 40%, digamos, por decir un importe que podrían justificarse como razonable de parte de las empresas petroleras. Bien, un 40% nos da $0,61 más, lo cual suma $2,13 el millón de BTU. Otro beneficio razonable, si sumamos un poco más, el 50%, nos daría 2,28. Quiere decir que digamos, los valores sumados, ¿sí?, respecto de los totales nos están dando 2,13 y 2,28 si consideramos el 50%. ¿Cuál es el precio que ofrecen los productores y que en los planes de la Argentina se lo aceptan? $3,52 el millón de BTU. Es decir, desde el precio 1,52 hacia el 3,53, sin considerar la ganancia, estamos hablando de $2. Bien. Las ganancias en el caso de 2,13 y 2,28 están sumando en 2,13 66% más y en el 2,28 55% más. Cuando digo más, me estoy refiriendo a que el 66% es con más el 40% tomado como razonable, es decir, 106%. Y con el 50% de 2,28 estamos hablando de un 55%, con más el 50%, que estamos hablando de un 105%. Repito, el precio ofrecido por los productores es $3,53, que es lo que le están pagando. Como puede observarse, el porcentaje de las ganancias empresarias no tiene nada de razonable y, por el contrario, alcanza valores injustificados que representan una verdadera exacción a los bolsillos de los consumidores y una aceptación lisa y llana del Estado Nacional convalidándolas. Esto puede observarse concretamente con el gas, con el llamado Plan Gas-AR, que se implementó durante la pandemia en el 2020, donde los precios mencionados están subsidiando millones de dólares anuales a la oferta empresaria. El llamado break-even, o digamos la versión inglesa de lo que se llama costo de producción, con más una renta razonable, tiene un valor de 1,52 el millón de BTU. El Estado argentino les garantiza 3,52 a los productores, diciendo que su fin es fomentar la producción. Esos $2 por encima del costo de 1,52 son parte de los remanidos subsidios tan conocidos. Ahora, ¿son estos valores justos, razonables? Desde ya que no, son valores de un nivel considerado usurario. Lo que se está haciendo, digamos, de transferir permanentemente renta pública y privada de parte del sector del Estado al sector productivo es realmente un engaño a la población. Cabe preguntarse entonces, primero, ¿por qué mantenemos estas transferencias de renta para privados mal llamados subsidios a través de tarifas de servicios públicos sin referencias de los verdaderos costos de producción? Segundo, ¿por qué un recurso de propiedad del pueblo tuvo estas enormes transferencias en los años de Macri, referenciados en dólares, y hoy persisten esos valores sobrevaluados de la boca de pozo? Tercero, ¿por qué estas transferencias se tratan de mantener cuando claramente limitan el ingreso de las familias y disminuyen la competitividad de las empresas argentinas de capital interno? Son todas preguntas que debería responder el Estado para que estos recursos sean eficientemente utilizados y al interés y que sirvan
a la población y al interés nacional. Bueno, gracias por dejarme participar. Buenas tardes a toda la audiencia. Soy Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Y esta columna es dolorosa, es escalofriante. Tiene cifras que no son solo números y que nunca desearíamos dar. Cada mes el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, nos entrega un informe sobre los casos de femicidios cometidos desde el 1 de enero hasta el último día del mes que ha pasado. Esta vez el informe tiene que ver con los femicidios vinculados de niñas y niños en los últimos 10 años. Pero para clarificar, vamos a contar primero sobre los conceptos para tener bien claro. El femicidio es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Es la forma más extrema de la violencia hacia las mujeres. El femicidio vinculado es una categoría creada como un aporte teórico por la Casa del Encuentro para realizar un análisis exhaustivo que recupere todas las aristas asociadas a la violencia. Son personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio, o personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas con el objeto de castigarla, de destruirla psíquicamente, porque ellos, los femicidas, las consideran de su propiedad. Como siempre decimos quienes trabajamos los temas de género, y como deberían saber quienes han completado las capacitaciones en perspectiva de géneros de la ley Micaela, la violencia tiene que ver con el poder. Y si hay algo que caracteriza a las sociedades patriarcales es justamente la desigualdad en el poder. Los varones son más poderosos que las mujeres y que las compañeras travesti trans. Y en función de eso, esos varones que son violentos ejercen su poder hasta límites insospechados. Inclusive siendo capaces de asesinar a personas de su entorno familiar, como por ejemplo hijos e hijas, para castigarles, para lastimarlas en lo que más les duele. El 6 de julio, en la localidad bonaerense de Vicente López, Gabriel Eduardo Cáceres asesinó a su pareja, María Daniela Carcoy, a su hijo de 7 años y luego se suicidó. El 2 de mayo, en Córdoba, Sergio Domingo Galarza mató a su expareja Susana Chiapero y a su hijo de 4 años y se suicidó. El 14 de febrero, en Tucumán, Maximiliano Nazarte asesinó a su hijo de 3 años y se suicidó. El 23 de febrero, en Santiago del Estero, Alberto Ramón Sanabria mató a su pareja Romilda Corbalán, a su hija de 7 años, a su hijo de 3 años y también se suicidó. El suicidio es un dato no menor. La pregunta es por qué un alto porcentaje de los femicidas, luego de asesinar a sus hijas e hijos, se suicidan, y si bien no podemos asegurar las causas, la realidad indica que en una clara demostración de poder, como les dije antes, no dudaron en llevar a cabo su cometido, cuyo objetivo era castigar a la mujer, pero después no pudieron vivir con esa decisión. No la de la mujer, sí la de haber asesinado a sus hijos. La estadística es dolorosa y escalofriante, como les dije al comienzo. En 10 años, la cifra de niños y niñas de entre 0 meses y 12 años es de 120, 48 niñas y 72 niños. Números fríos que se pierden
en los informes mensuales del Observatorio de Femicidios en Argentina, que coordina la Casa del Encuentro, pero que deben analizarse en profundidad. Los niños y las niñas suelen ser las principales víctimas del femicidio vinculado, ese asesinato que el agresor comete en la mayoría de los casos para castigar a la mujer. Como les dije, este concepto es un aporte teórico de la Casa del Encuentro. Y estas definiciones, el femicidio vinculado, así como también las víctimas colaterales del femicidio, que suelen ser las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras el asesinato de su madre, en su gran mayoría a manos del padre o padrastro del menor, permitieron avanzar en políticas públicas como la Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia familiar o de género, Ley 27.452, más conocida como Ley Brisa, que también fue un proyecto presentado por esta institución después del femicidio de Dayana Barrionuevo, asesinada por el padre de sus 2 hijos y su hija en el 2014. Consideramos importante hablar de esta norma. ¿Por qué? Primero porque cumplió 4 años de ser sancionada y porque ya sea como femicidios vinculados o como víctimas colaterales, estos niños y niñas deben ser nombrados. Si son femicidios vinculados, hubo un Estado que no llegó a tiempo a protegerlos. Si son víctimas colaterales, exigimos que se trabaje en la protección de quienes están en situación de violencia. Exigimos que se trabaje en la prevención para disminuir los índices de femicidios y que se cumpla la Ley 27.452 en todo el territorio nacional. En el detalle de los informes tenemos que la mayoría de los femicidas fueron los padres. 76, padrastros 19, exparejas de la madre 18, otros familiares 6. También es importante destacar que el lugar más inseguro para los hijos e hijas es la vivienda de la víctima. También la vivienda compartida con el femicida. La provincia con más femicidios vinculados son Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe. Y como una información adicional a tener en cuenta, es que 17 femicidas tenían denuncias, 7 femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención y 5 femicidas eran agentes o exagentes de fuerza de seguridad. Y como dato curioso, solo como dato curioso, les cuento que uno de los femicidas es un juez. 7 víctimas tenían indicio de abuso sexual y, como les dije en un comienzo, 45 femicidas se suicidaron. ¿Qué hacemos con estas cifras? ¿Qué hacemos con estos números? ¿Qué hacemos cuando pensamos que detrás de ellos hay familias? ¿Qué hacemos con estos 120 niños y niñas cuya vida fue truncada, fue arrebatada por un varón agresor, en su mayoría el padre, que quería castigar a la mujer? La realidad es que si no nos involucramos como sociedad, no vamos a poder solucionar el flagelo de la violencia sexista. Si no nos involucramos como sociedad y como comunicadores y comunicadoras, no vamos a poder transmitir que la realidad es que estas no son cosas que le pasan a los demás. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera, a nuestros vecinos, a los padres del colegio, a nuestros parientes, a nuestras hijas, hermanas, madres. Tenemos que aprender a que el no te metas no existe y tenemos que visibilizar estas estadísticas, porque por más dolorosas y escalofriantes que fueran, existen. Tenemos el compromiso como sociedad de hacernos cargo de que si no contribuimos a construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa y con derechos,
vamos a continuar teniendo estas estadísticas y la violencia de género, como decía Bertolt Brecht. A mí no me buscaron, pero un día me buscaron. Nos puede pasar a cualquiera. Gracias. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.